Y ya estás. Perfecto. Ahí estamos. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Les agradezco mucho haber hecho el esfuerzo de haber venido para acompañarnos, para estar el día de hoy revisando este tema tan bonito e interesante que une su tierra con mi tierra en épocas virreinales. Antes de comenzar, me atrevería a pedirles de favor si podemos poner los celulares en silencio para poder tener una charla cómoda y fluida. Y también les digo que si tienen alguna duda durante la charla, pueden alzar la mano y podemos dialogar. Que no sea algo solo monótono de acá hacia ustedes y podemos irlo haciendo un poco más dinámico. Tenemos ahorita en pantalla el título de la conferencia, Relaciones Artísticas Intervirreinales, 2 obras novohispanas en la colección del Museo Pedro de Osma, ¿no? Nuestro hospedador, ¿no? Nuestro anfitrión. Y para poder entrar de lleno a hablar de las 2 piezas, forzosamente vamos a tener que hacer lo obvio, un repaso histórico de cómo comenzaron y cómo estuvieron sucediendo durante 3 siglos estas relaciones entre los 2 reinos, la Nueva España y Perú. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y entonces lo que vamos a tratar es lo siguiente. Primero, las relaciones entre los reinos. Vamos a ver hasta ahora los datos que tenemos sobre la pintura novohispana que existe en Perú, y de estas vamos a revisar las 2. Al final va a haber una lista o una serie de imágenes que quiero compartir con ustedes para que nos puedan ir dando, sobre todo, un poco más de contexto sobre las 2 piezas que vamos a revisar, y al final pues les voy a compartir las fuentes, porque esto tiene rigor histórico. Claro que sí. Bueno, siguiente diapositiva, vamos a tener un mapa. Parte de esta investigación que el día de hoy estoy compartiendo con ustedes fue la investigación que hice para tener mi tesis de maestría en estudios latinoamericanos, y aprovecho para hacer un comercial porque el día de hoy me acompaña mi querido doctor Estaurides, tutor peruano de esa investigación, y estos ya son resultados. No soy la primera que revisa el tema. Hubo ya 2 personas previas, que es Woodrow Bora y Mariano Ardash Bonialen, cada uno en diferentes épocas. El primero lo hace en el siglo XVI y el segundo más hacia el siglo XVII. Lo que yo vengo a hacer es reviso lo que ellos tienen y completo hacia el siglo XVIII para ver la dinámica completa. ¿Cuál es el resumen? Como conquistaron primero la zona de México Tenochtitlan, se instala primero el virreinato allá. Y evidentemente empezamos a importar y a generar lo que se requiere para la conquista, o sea, armas, y para la evangelización, o sea, campanas, pinturas, retablos, cera. Y unos años después, cuando se genera la conquista en este territorio y también viene este proceso de pacificación y consolidación, hay un momento en el que se está exportando lo básico. Lo básico, ¿para quién? Para las personas que vivían aquí previamente, no. Para la nueva sociedad que están haciendo, tanto para los conquistadores como para la gente que comienza a asentarse acá. Entonces, en el siglo XVI y XVII, más o menos entre 1535 y a 1631-34, hay un comercio libre, constante, de aproximadamente 4 galeones al año de 200 toneladas, que están mandando lo que se necesita. Al principio, insisto, poniéndonos en contexto, son enseres básicos, pero conforme pasan los años, obviamente el virreinato de Perú empieza a producir lo básico también, y entonces el comercio se vuelve suntuario. Suntuario significa de lujo. Y entonces ahora se empieza a comerciar lo que más les interesa a los que tienen dinero: plata, cacao, pinturas, vino, y es
muy interesante porque de pronto estamos viendo las dinámicas de las dos sociedades y cómo están comenzando a relacionarse en sus diferentes estratos y momentos. Un hecho histórico que interesa también es que quien inaugura esta ruta de Nueva España a Perú es el conquistador Hernán Cortés. No es que él viene, sino que él tiene barcos, parte de su territorio formaba o incluía el puerto de Huatulco, en lo que hoy es Oaxaca, en México, y lo podemos ver abajo de Acapulco. Es de los puntitos naranjas en el Pacífico, están señalados los puertos. Entonces está Acapulco de color naranja, sigue Huatulco, ese es Oaxaca, y esa ruta era un momento de expedición, de encontrar cómo eran las aguas, de enfrentarse al Mar del Sur, y entonces fueron al principio como yendo de puerto en puerto, situando hasta que llegan al Callao. Y este primer envío de barcos se hace en 1536, que es con lo que se inaugura, y es libre hasta 1631. ¿Por qué? Porque la corona se empieza a dar cuenta de que Nueva España y Perú están comerciando sin meter para nada los productos, o mejor dicho, la ruta de Portobelo, que era la ruta oficial de la península. Es decir, técnicamente están dejando de lado a España para hacer un eje comercial Nueva España-Perú. Y esto afecta a los intereses de los comerciantes de Cádiz y de Sevilla. Hacen cabildeo, le dicen al rey, oye, no, nos van a llevar a la quiebra, esto no está bien. Y entonces se empieza a emitir legislación que prohíba el tránsito entre los dos reinos. Lo curioso aquí es que no se prohíbe nada más el comercio, sino el tránsito, el flujo. Y esto genera dinámicas que evidentemente nos van a llevar al tráfico ilegal de enseres, ¿no? El comercio ilegal. La primera legislación que se da es la de 1631 y dicen, vas a poder comerciar lo que produzcas en tu reino. Nada de enseres chinos o enseres que vengan de España. ¿Ustedes creen que lo hacían? Así que ahí, si no, nada más voy a mandar mi cacao de Guayaquil. O que nada más, no. Mandaban completos los barcos de todo y entonces era de, bueno, no saben qué, ahora sí, 1634 se acabó. Ya no pueden comunicarse y si Perú quiere abastecerse de enseres europeos o asiáticos, lo va a tener que hacer, a ver, el rey, ¿no? Vía Panamá, Portobelo, el Atlántico, España y lo que le llegue a España por el galeón de Manila, ¿no? Y vía Nueva España. O sea, era una triangulación infinita y enorme que no resultó. Hubo un momento, esa es la primera etapa. La segunda etapa, que es este esplendor del comercio ilícito entre ambos espacios virreinales, va a ocurrir en un segundo momento. Está una prohibición efectiva y luego el esplendor. ¿Por qué una prohibición efectiva? Hay unos añitos en los que la gente aprende o diseña su comercio ilegal, en el que solo es esperar. Y sobre todo porque había una regulación más estricta y se vigilaba. Pero dura poco, eso es 40 añitos. Entre 1680 y 1740 hay un tráfico total, ilegal. ¿Qué ocurría? Había peruleros, comerciantes de Perú que armaban sus barcos, obviamente no grandes galeones de muchas toneladas, sino barcos chiquitos. Y entonces iban haciendo navegación de cabotaje y llegaban y se quedaban en Huatulco, Acapulco y vendían sus cosas y esperaban a que llegara la nao de China y entonces hacían las transacciones comerciales que querían y regresaban a Perú. Obviamente había corrupción en esto. Los comerciantes de Nueva España tenían también sus tratos propios con estos peruleros y tenían toda una estructura dinámica hecha para satisfacer las necesidades de las élites de los dos reinos. Y entonces ocurren ciertas situaciones en Europa, entre ellas un cambio de dinastía, ¿no? Que empieza a generar, en España me refiero, los Austrias en España dejan de tener descendencia y entonces viene una
sucesión con los Borbones y esto genera una guerra de sucesión que también pone en jaque al sistema mercantil del Atlántico y también del Pacífico, y entonces se empiezan a autorizar barcos con permisos especiales, aunque no fueran galeones, para poder transitar hacia estos reinos y que pudieran vender cosas. Cuando lo logran y que esto sigue y que se acaba la guerra, los barcos no se fueron, no es como de chin, ya está en paz España y ya no voy a estar vendiendo yo con el permiso que me habían dado porque se acabó el permiso. Lo siguen haciendo. Y además, la mentalidad de los Borbones traía influencia de la Ilustración y entonces comienza un momento de apertura gradual del comercio entre los virreinatos. Y entonces vemos un declive del comercio ilícito y ya una total liberación del comercio a través de 3 regulaciones en 1779, 1784 y 1821. O sea, creo que me tardé unos 10 minutos en explicar 300 años de comercio intervirreinal. Pero ¿para qué nos sirve? Para poner en contexto cuándo llegaron las piezas o las diferentes pinturas al virreinato de Perú que venían de Nueva España. Las que vamos a ver hoy en OSMA van a tener características, bueno, mejor no me adelanto, van a ser muy interesantes y sobre todo nos van a hacer pensar mucho, porque algo sí quiero dejar bien claro. Esta investigación, este tema está en pañales, o sea, hay que volver a, mejor dicho, hay que comenzar a adentrarnos con mayor profundidad en estos cuestionamientos y ahondar cómo fue el flujo, porque yo he encontrado 52 y tal vez ya subió a 65 pinturas, pero estoy segura que hay más. Entonces hay investigadores que me estén viendo en este momento a través de redes sociales y los que están presentes. Este tema es una veta de oro. Tenemos que encontrar las relaciones que tenemos entre los reinos, porque a final de cuentas van a sentar esas relaciones las bases de nuestros estados-nación. Y hoy tenemos relaciones bien bonitas entre México y Perú y hay que trabajar para mantenerlas. Entonces, siguiente diapositiva, y vamos a tener 4 tipos, ¿no?, de pinturas o de vías, de momentos de pintura novohispana en Perú. La primera que se encontró, se localizó, es la del periodo entre 1536, ¿se acuerdan del barquito de Cortés? A 1634, que es la primera etapa de un comercio libre entre los reinos. Y de este entonces no encontré ninguna pintura. Tenemos registro documental, o sea, están los documentos que dicen, se mandan 12 retablos, 15 guadalupanas, ¿no? Bueno, todavía guadalupanas no tanto, pero pinturas, ¿no? Y entonces, en este momento, el registro que yo contabilicé son 549 pinturas. ¿Dónde están? Recordemos que Lima tuvo terremotos, desastres naturales, incendios. Entonces, así como se perdió patrimonio peruano, se perdió patrimonio que venía de otras regiones del planeta. La segunda es pintura novohispana del siglo XVII que se encuentra acá en el virreinato, y la que estamos viendo es una pintura de la época de la prohibición, porque se supone que no se podía comerciar entre los reinos, y que esta está incluso fechada, y está aquí en el OSMA. Pero ahí vamos viendo que vamos a tener la primera interrogante. ¿Cuándo llegó esta pintura? No sé, sí, exactamente. Adelante, por favor. Tenemos un gatito. Bueno, el tercer momento es la pintura novohispana del siglo XVIII, que es la mayoritaria, la que más se encuentra en Perú. O sea, tangible, que se localizó, que está, es esa. La pintura del siglo XVIII, y ahí sí tenemos una pintura aquí en Pedro de Osma. Obedece igual a una gradual apertura y hasta ahorita tenemos 48 ejemplares localizados y registrados y publicados, porque ya los otros números que tengo adicional todavía no los publico, estoy armando un artículo. Finalmente, tenemos otras vías de arribo de pintura novohispana al virreinato de Perú, que no es a través del comercio, sino es a través de la gente que venía.
Entre los 3 siglos vinieron 9 virreyes de Nueva España, Perú, o sea, que gobernaron Nueva España y que pasaron a gobernar a Perú, y cuando se trasladaban los virreyes tenían sus propias cortes, y cuando traían a sus cortes, estamos hablando, no sé, hasta como de 80 personas, y traían sus baúles, y en sus baúles traían sus devociones personales, y puede ser que haya sido una pintura que viene de España, llega a Nueva España y entra a Perú, o puede ser, como pasó con algún virrey, que encuentre una devoción específica en Nueva España y lo traiga. No sé si le suena esta, la Virgen de Guadalupe. Así comienzan a circular las devociones por los reinos y se empiezan a comunicar, y de pronto es la gente que transita no se da, no tiene una noción clara, ¿no?, de lo que puede impactar en el territorio al que está llevando pinturas devocionales, porque claro, en ese momento es su fe. No estamos hablando de obras de arte en ese entonces, estamos hablando de objetos que representan la fe de las personas transitando de un reino a otro. También, aparte de los virreyes y de sus cortes, hubo comunicación y tránsito de diferentes órdenes religiosas. Algunas órdenes incluso tenían capítulos, o sea, como elecciones, que se realizaban una temporada en Perú, una temporada en Nueva España. Y entonces, forzosamente, con o sin autorización, tenían que viajar. Y por último, había pasajeros. Así como ahora mi vuelo sale para mañana a México y me llevo un montón de cosas bien bonitas de Perú, la gente en ese entonces emprendía también viajes por barco, complejos, difíciles, para transitar de un reino a otro. ¿Cómo lo sabemos? Porque existen las cartas de permiso que le solicitaban al virrey para decir, mi tío abuelo que vivía y que migró allá en el siglo XVI me dejó una herencia y quiero ir a cobrarla. Y entonces me autoriza a viajar, y se hacían los trámites necesarios y la gente viajaba. Entonces, tenemos en realidad una dinámica de tránsito más ágil de lo que podríamos suponer, porque tradicionalmente nos hablan o se tiene registro de los viajes que había Perú-España, Nueva España, pero no se habla del tránsito entre nuestros virreinatos. Y eso pensando en los 2 virreinatos primigenios y primordiales, que son la Nueva España y Perú. Cuando se fracciona el virreinato de Perú y se crean nuevas dinámicas, también podemos hablar de tránsito entre Perú, Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata, o sea, se agiliza este proceso. Vamos con la siguiente diapositiva y entonces entramos en materia. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Perfecto. La Virgen de Guadalupe. Obviamente, un autor desconocido porque no hay una firma evidente, es de Nueva España, es del siglo XVIII, sí, es del siglo XVIII, aunque, bueno, lo vamos a ir viendo. Sus características físicas es óleo, temple e incrustaciones de concha nácar sobre tabla, las medidas y la pertenencia. ¿Qué es lo que nos interesa? Vamos a la siguiente diapositiva. Esta pintura, que es un tipo de arte característico y propio de Nueva España, son o se conocen de diferentes maneras. Enconchados es como la palabra más sencilla, más tradicional, ¿no? Pintura con incrustación de concha nácar. ¿Y de qué se trataba? Que en una tabla tú tenías una imagen y ponías teselas o pedacitos de concha, los pegaban y los pintaban, o sea, le aplicaban color encima. El estado de conservación de esta pintura es bueno en el sentido de que lo podemos ver y se aprecia, pero no es bueno por algo, está recortada. Esta imagen está mutilada. Lo estamos viendo sobre todo en la segunda imagen que está en pantalla. Es un angelito. Ajá. Está cargando uno de los elementos marianos de la letanía y no aparece el rostro. Ahorita les voy a poner una imagen de un enconchado con una Virgen de Guadalupe que sí está terminado, pero además vemos un siguiente elemento. Los medallones con las apariciones de la Virgen, para los que no estén familiarizados con la tradición de la guadalupana, hubo
ciertos momentos especiales en los que la Virgen se le aparece al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le dice, hijito mío, quiero un templo, ¿no? Y entonces va Juan Diego con el arzobispo y el arzobispo no le cree. Regresa Juan Diego y le dice, madrecita, no me creyeron, que quieren pruebas. Hijito, dile que quiero un templo, ¿no? Entonces, cuando vayas, dile, ¿no? Que quiero mi templo y para que te crea, sube al cerro a la punta del cerro y recoge unas rosas que te voy a dar. Sube, agarra las rosas, baja, llega con el arzobispo y que es lo importante, que cuando le estamos dando las rosas, en su tilma, en su ropaje, pues, aparece ya estampada la guadalupana, ¿no? Estas escenas son las que fueron ya plasmadas en las pinturas, sobre todo a partir del siglo XVIII. O sea, es en donde se popularizan. Y nosotros estamos viendo en la imagen que tienen también en pantalla, cómo está el indio, Juan Diego, pero no se ve el resto, ¿no? La siguiente parte ya no está. Entonces, seguramente esta pintura que nosotros vemos en vertical era un cuadrado, o era incluso un poquito paisado. ¿Cómo, cuándo y dónde se rompió? Pues es algo que muy difícilmente vamos a saber. Por último, esta de verdad es bien bonita porque tiene los símbolos marianos. ¿A qué voy? No sé si alguno llevó o es católico, conoce la letanía, ¿no? Ave María. Bueno, cuando, es que si no, cuando rezan, hay ciertos elementos que van nombrando y esta los tiene. ¿Cuáles son los que dicen, no? En resumen. Claro, sí, exacto. El sol, la luna, la puerta del cielo, la fuente de la sabiduría. Claro, la letanía completita está representada y esto no es común, no en la pintura, sino en los enconchados. Los enconchados que existen a lo largo del planeta, que se han localizado con la Virgen de Guadalupe, son principalmente la Virgen de Guadalupe con sus medallones, pero no con las letanías, no con los símbolos de la letanía. Entonces, Museo Pedro de Osma tienen una joya. Está bien bonito. Y vean este ejemplo. Aquí en Perú, localizados, porque obviamente el Perú es enorme y también los coleccionistas tienen cosas y en las iglesias que menos nos imaginamos hay joyas increíbles. Localizados hay dos vírgenes de Guadalupe en Enconchado que están acá. La primera está aquí en el Osma, la segunda que están viendo en pantalla es del Museo del Prado. ¿Qué pasa acá? Quiero que vean la comparación. ¿Qué notan? ¿Qué le falta a una que sí tiene la otra? Y no estoy hablando del recorte. Color. Esa es la palabra. Color. De pronto, uno pensaría, tuvo pérdida de la capa pictórica la Virgen de Guadalupe que está en el Osma, ¿no? Pero no. O sea, salvo que la hayan limpiado en alguna restauración o que de verdad al paso del tiempo se haya caído, no hay pérdida aparente de la capa pictórica. Entonces, ¿qué nos podría hacer pensar eso? Que a lo mejor es una pieza que ni siquiera se terminó y que todavía faltaba este proceso en el que le pintabas a la Lupita su manto, su túnica. Lo que les dije, hoy vamos a salir con más preguntas que certezas. Y eso es lo bonito del arte, de la historia, de conocer este patrimonio vivo, porque nos empieza a hablar de todos estos lujos y nos hace cuestionarnos todas las conexiones que teníamos entre los dos virreinatos. Y además, hay otro elemento que no tiene la Virgen de Guadalupe de acá, que es la Basílica de Guadalupe. Esta imagen de abajito de la que está en el Prado es una representación muy básica, obviamente, de la nueva Basílica de Guadalupe, claro, que se construyó en el siglo XVIII y ahora ya es la vieja allá en México, que estaba así estrenada, ¿no? Nuevecita, y esta no la tiene. Entonces, eso también es bonito porque nos hace ver dos ejemplos de cómo se representaba y cómo se acompañaba la Virgen de Guadalupe. Ahora, vamos con la siguiente pieza. Aquí en Pedro de Osma está la tabla 9
de una serie de la vida de San Ignacio de Loyola. ¿A qué me refiero con esto? San Ignacio de Loyola es fundador de los jesuitas y entonces la orden, para mostrar su vida ejemplar, narraba su vida en diferentes pinturas. Este seguramente fue un encargo jesuita y eran 9 tablas. ¿Cómo sabemos que son 9 tablas? Porque la tabla 1 comienza con el origen de la historia de San Ignacio y la tabla 9 finaliza con su muerte. A lo largo de los años desde que se fue ubicando esta serie, era como de, hey, hay una tabla en España. Oye, también hay una tabla en Argentina. Oye, en México creo que hay 3, pero están en un particular y no tenemos acceso. Y de pronto, en el Museo Pedro de Osma hay otra. Y entonces empiezan a comunicarse, no, bueno, ¿cómo se comunican los investigadores? A través de artículos publicados. Ahora es más fácil, porque ahora tenemos Facebook y nos podemos encontrar y nos comunicamos y se agiliza el proceso. Pero antes era hasta que veías publicado el artículo, te ibas a enterar. Entonces, siguiente diapositiva y vamos a tener la serie de la vida de San Ignacio y si se dan cuenta está en blanco y negro. ¿Por qué? Porque nunca la he podido ver completa a color. La serie está dispersa en México, España, Perú y Argentina y hay en algunas colecciones particulares que son privadas, que no se comparten, salvo con ciertos investigadores como de mucho renombre, y lo que ustedes están viendo son fotografías que se tomaron hacia los 90, en blanco y negro, y se publicaron en una revista, y entonces están así. Se los digo, yo sé que los pueden leer, se los comento nada más rápido para que podamos llegar a la 9 y hablar de lo que nos interesa, que es la que está acá en el Osma. La primera es esta aparición de San Pedro a San Ignacio, cuando Ignacio está ya convaleciente, y entonces él era una persona de alcurnia, y entonces está leyendo la vida de Cristo, y pues siempre pasa esto, ¿no? Que se les llama la fe y deciden cambiar y etcétera. Entonces vamos a ir viendo los diferentes momentos de la vida de San Ignacio hasta que, y me voy a saltar otro poquito, vamos a la siguiente diapositiva. Le autoriza, bueno, él decide emprender como una solicitud hacia el Papa para que le deje fundar una orden, pero una orden que sea diferente a todas las demás. Y hago un paréntesis. Las órdenes religiosas tienen como un objetivo en la vida. Algunos son el estudio, algunos la evangelización, algunos el cuidado de los pobres o la contemplación, dedicarse a meditar. Y lo que Ignacio de Loyola quería era una orden que estuviera al servicio del Papa, ¿no? Que tuviera un voto especial de lealtad al Papa. Es como de, oye, pero pues todos son leales. Sí, 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 pero nosotros más, ¿no? Era como algo muy fuerte porque estamos en un contexto en el que en Europa está la reforma y es una orden creada para hacerle el frente a la reforma, o sea, a los protestantes, y son como la bandera central de la contrarreforma. Nada de lo que nosotros vemos ahora en el arte religioso es gratuito. Siempre había mensajes, objetivos políticos, objetivos de fe y personales que están plasmados. Parte del origen de los jesuitas es esto, una orden de la contrarreforma y un voto especial al Papa. Esto, grábenselo bien, porque ahorita vamos a ver los giros que da la vida y qué pasó con esta orden. Y por qué muy probablemente la tabla número 9 está acá. Vamos con la siguiente. La última tabla, que ya nos habla del momento de la muerte de San Ignacio de Loyola, está inspirada en los grabados de Rubens y Barbé, que se escribió para un libro que se escribió en 1609, que es La vida del padre Ignacio de Loyola y pues su fundación, ¿no? Acá son 3 investigadoras previas, que es Marta Duhovne, Nuria Barahona y la doctora Sonia Irene, bueno,
que son las que ya habían revisado la serie. Algunas de ellas, la primera nada más menciona una tabla, la segunda menciona 8 y ya la última sí menciona las 9, pero nunca se habían publicado, nunca habían estado publicadas las 9 tablas juntas hasta que escribí la tesis de mi maestría, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta orden? ¿Se acuerdan que estuvimos platicando que hubo un cambio de dinastía en España, que de los Austrias pasamos a los Borbones? Bueno, digamos que los Borbones tenían ciertas ideas en mente que se contraponían con los principios o el voto de los jesuitas de obediencia al Papa, y entonces hubo un enfrentamiento con temas económicos y con temas políticos entre el rey de España y los jesuitas. Pero el rey de España en ese momento tenía ciertas relaciones especiales de interés con el Papa, y el rey de España dice, ok, si tú vas a estar obedeciendo al Papa antes que a mí, que soy tu rey y tú estás en mis reinos, pues vete. Y entonces expulsa a la orden jesuita en 1767 y los jesuitas salen, pero salen de América y salen de la peor manera. Imagínense que están en un internado escolar, ustedes, ¿no? Ya es la madrugada, llegan, tocan la puerta y te dicen, por edicto del rey Carlos III, quedan expulsados, bueno, en mi caso, de Nueva España, Perú, ¿no? Etcétera, ahorita. Y es como lo que traigas encima y afuera. Y afuera es, a ver, si estás en Potosí, pues agarras camino hasta que llegas al Callao, ¿no? O si estás en la Ciudad de México o en Tepoztlán, agarras camino hasta que llegas a Veracruz. Y era, lo que pasó con los jesuitas es una tragedia personal. Hay registros de los jesuitas que salieron de Chile, hay registro de todo, y todo salen, no sé, 200 de un lugar y llegan 29, a donde finalmente después de una travesía de 2 años los aceptan, ¿no? Y algunos llegan a, o sea, Europa del Este, a poder asentarse, y cuando llegan de pronto se enteran que el Papa en turno suprimió la orden. O sea, no nada más los expulsa el rey de España, sino que en su travesía hacia el exilio, el Papa suprime la orden, y de la noche a la mañana, tú que habías sido jesuita y eras leal al Papa, ya no tienes vocación y además te puedes casar, ¿no? Fue un shock emocional, económico, político, personal. Algunos de ellos naufragaron, sufrieron ataques de piratas, o sea, les fue mal. Y entonces la pregunta para nosotros, que tiene que ver con este tema, es, ok, se fueron. ¿Y sus iglesias? ¿Y sus colegios? ¿Y las cantidades impresionantes de obras de arte y patrimonio que tenían? ¿Qué pasa con ellos? Se empiezan a repartir, ya sea entre entre las órdenes religiosas que quedan, o también hay comunidades que empiezan a proteger o agarrar, ay, este cuadrito, este santito para mi casa, ¿no? Cambia mucho, dependiendo de la región, hay un momento de transición, obviamente. Allá, por ejemplo, en la Ciudad de México, los de Oratorio Neri fueron los que se les asignó bastantes recintos que habían sido jesuitas. La historia de Sudamérica es similar y serán otras órdenes las que toman cargo de los recintos jesuitas. Pero esto significa que el patrimonio cultural, artístico que tenían los jesuitas comienza a dispersarse, porque hubo algunos lugares que no se volvieron a habitar hasta el siglo XX, que de pronto alguien reaccionó y dijo, ay, de veras, la casa jesuita de tal lugar, y van y eran joyas. Es muy probable que esta serie novohispana haya migrado después de la disolución de la orden, de la expulsión y disolución de la orden jesuita, y ahí viene una nueva interrogante más. Llega en el siglo XVIII, poco probable, pero puede ser, ¿no? De pronto algún jesuita se la guardó y, ¿no? Llega en el XIX, porque cuando hubo compra y comercio de coleccionismo privado entre México y Perú, o llega en el siglo XX, cuando Pedro de Osma empieza a hacer su colección de obras de arte por el mundo.
Y a lo mejor la compró en México y se la trajo. ¿Cuál es la respuesta? No tengo idea, no sé. Pero ahí están las opciones. Y es bellísima la pieza porque nos habla de esta historia. Ahora, vamos a ver un poquito más a fondo esta pintura y vamos en el orden de la narración. ¿Vamos bien? ¿No se han aburrido? ¿Allá en línea no se han aburrido? ¿No? Eso espero. La primera es cuando San Ignacio de Loyola acaba de fallecer y entonces, vean acá, hoy no está el doctor Almerindo Ojeda, pero si me está viendo, espero que lo que vaya a decir esté correcto, porque acá uno tiene que, ¿no?, portarse bien con lo que está diciendo. Muchas de las pinturas virreinales se inspiraron en grabados que llegaron de Europa. Algunos se inspiraron y crearon cosas nuevas, otros más lo hicieron al pie de la letra. Y este es un ejemplo de cómo lo hacen al pie de la letra, porque tienes de este lado a San Ignacio de Loyola, ya obviamente acaba de fallecer, y su alma está siendo elevada al cielo. De pronto, en el enconchado, uno dice, ¿dónde está el alma? Esperen, voy a hacer un avance rápido de 1, 2, 3 diapositivas y van a ver unos rayos X. Una más. Una más. Ahí está. Hay un puntito acá en la parte de arriba, chiquitito, como un cuerpecito subiendo. ¿Lo ven? ¿No? Chiquitititititititito. Todos buscando el cuerpecito. Claro, porque en los rayos X se aprecia más, mucho más. En donde está, claro, lado superior, ¿qué sería? Derecho, está el almita subiendo. Y eso se puede ver así. Si nos regresáramos, ¿ya lo encontraron? También acá en línea le estoy señalando con el puntero. ¿Sí? Chiquitito, es un cuerpecito elevándose. Diana, ¿nos puedes ayudar a señalárselo a Elena? El almita. Ay, ay, ay. Ahí está. Es una almita subiendo. Claro, ustedes, o sea, con rayos X se ve el cuerpecito. Vamos a regresar 3 diapositivas para que vean en la pintura cómo está. Y al fondo se ve una habitación. O sea, es la misma escena, pero son dos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay al fondo una camita y está la almita subiendo. Apenas si se ve. Eso salió con los rayos X y ahorita vamos a hablar de esos rayos X que tiene muy poquito tiempo que se hicieron. Siguiente diapositiva, que es el mismo día que muere San Ignacio, pero los milagros que ocurrieron cuando murió San Ignacio. Y en este caso hay una niña en la parte de abajo, al pie de San Ignacio, con una faldita roja, que fue sanada de escrúfulas. Era una manera de hablar como de debilidades que generaba hepatitis. Claro, una palabra que no es propia de nuestro momento, pero sanó. Sanó porque estuvo en el momento en el que muere San Ignacio de Loyola, no, y era como sus milagros. Claro, en ese momento pensemos que Ignacio de Loyola solo era el fundador de una orden. Necesitaba que ocurrieran milagros para que fuera considerado santo y lo pudieran canonizar, ¿no? Entonces, estamos asistiendo como al momento en el que ocurre todo. Es como, como una transmisión en vivo, pero a través de pintura, de lo que está pasando del milagro. La siguiente diapositiva nos habla de lo último, que es un momento místico en el que ya están velando el cuerpo de Ignacio de Loyola, y entonces las nubecitas que están arriba es el coro celestial. Ya es Dios recibiendo a Ignacio de Loyola. Eso es lo bonito del arte. O sea, nos empieza a narrar historias que a lo mejor ahorita
no nos hacen mucho clic o no estamos familiarizados o de pronto ya no nos significan lo mismo porque, no sé, de pronto profesamos otra religión, pero nos expresan el pasado y lo que vivía y sentía una sociedad determinada en un momento específico de la historia. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor, que es nuevamente la de los rayos X. Esto fue, y eso es bien bonito, porque yo sé que ocurre bastante en el OSMA, que son estudios técnicos de sus pinturas. Les interesa la conservación del patrimonio. Y entonces esa es una revisión técnica que se realizó entre el Museo Pedro de Osma y el Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio de la UTEC. Tenemos por acá una de las personas que estuvo a cargo y que ahorita me hizo el favor de ayudarnos, que es Diana Castillo, y el otro es el compañero Andrés de Leo. Y digamos que lo que se ve o se aprecia que ha ocurrido a través de la historia y las intervenciones de la pieza son, en resumen, y estoy citando a uno de los reportes de las fichas que me compartieron: refuerzo de estructuras, consolidación, estucado y reintegración de color. Así se conserva el patrimonio. De pronto, a lo mejor ahorita nosotros, yo misma no estoy versada en estos temas y me cuesta trabajo, pero entendemos y sabemos que hay un trabajo de mantenimiento y conservación de la obra de arte. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos acercándonos al final de nuestra charla. Estas son las referencias bibliográficas que ya sea a los aquí presentes o a los que están viendo desde internet, cualquier parte del mundo, les puede interesar. Ahí están los datos, la bibliografía, donde pueden acudir para revisar este tema de las pinturas de acá del Museo de Pedro de Osma. Y vamos una más, que serían las conclusiones. ¿Cómo vamos a estudiar estas piezas? ¿Cuál es su importancia? Primero, nos hablan del flujo de las relaciones artísticas que existieron entre los virreinatos. ¿Cuándo? Luego, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y digamos que se detiene en el momento de las independencias a inicios del siglo XIX. La tabla, segunda conclusión. La tabla de la Virgen de Guadalupe tiene características únicas en su manufactura y sobre todo en su representación iconográfica. El hecho de que tenga las letanías no es común. Entonces, bueno, eso es bonito, porque entonces se dan cuenta acá en Perú, en el Museo Pedro de Osma, de la joya que tienen en su acervo. Y además, esto, que es el segundo ejemplar de su tipo que se conoce en Perú, esta que les mostré, perdón, la del Museo Pedro de Osma y la que les mostré que está en el Monasterio del Prado. Y finalmente, la tabla que forma parte de la serie de la vida de Ignacio fue creada en el siglo XVII. Acá creo, no estoy segura, todavía aparece en catálogo en el 18, pero es de 1697 y está firmada, no obviamente no en la tabla 9, pero en otra de las tablas que conforman la serie. Y entonces esto es muy bonito porque de pronto nos permite comunicación entre diversos investigadores, coleccionistas, para actualizar nuestros datos, porque no es que uno tenga error en acción, claro que no, lo que pasa es que todo el día se están encontrando nuevos datos, comunicaciones, y eso, insisto, siempre ayuda a mantener el cuidado del patrimonio cultural de nuestros países al día. Y creo que por mi parte, siguiente diapositiva, por favor, sería todo. Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas o comentarios si quieren. Gracias. ¿Todo bien? Quedó bien claro, ¿no? Ay, qué bueno, eso me da mucho gusto. Muchas gracias. Sí, adelante. Yo quisiera leer un poco. Ay, esa pregunta es muy interesante, porque como lo mencioné al principio, hablar de relaciones intervirreinales es un tema nuevo. Existen dos previos, ¿no? Que son la parte de Bora y Ardash, que hablan sobre el comercio, pero en realidad las dos publicaciones que existen sobre eso son mías. La primera es mi tesis de maestría, que es Interculturación entre los virreinatos de América, el caso de la pintura novohispana en Perú, y esto es una premisa,
en el próximo mes, si no me equivoco, va a salir un libro coordinado por mí, a cargo de la Universidad Pablo de Olavide, que se llama Relaciones Intervirreinales de América, 1521-1821, y ya no habla nada más de temas artísticos, sino de comunicaciones entre los reinos, con temas que tienen que ver con filosofía virreinal, textiles, el traslado de los virreyes. Ese es el artículo que yo escribí para esta publicación, y no se queda nada más en Nueva España y Perú, sino que ya incorpora tránsitos entre Yucatán, Cuba y Nueva Granada, o Filipinas, Nueva España y Cuba. O sea, lo que les decía, las comunicaciones entre nuestros territorios eran muchísimo más dinámicas de lo que conocemos hasta el momento. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Adelante. Bueno, que nada, felicitaciones y gracias por la charla. Me queda un poco la parte de la que mencionaste de los rayos X. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo? Se ve a simple vista, digamos. Ok, a ver, aquí, si me equivoco, me corriges, Diana. El espectro de la luz, o sea, la luz que nosotros tenemos en realidad es solamente una franja de los diferentes niveles que existen. Entonces, así como cuando nos lastimamos y nos rompemos algo y vamos a que nos hagan unos rayos X y nos ven el huesito, esas máquinas se calibran para poder aplicarlo en la obra y ocurre lo mismo. Ven el esqueleto, ¿no? Lo que hay detrás de la capa pictórica para revisar qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se requiere? Una máquina, o sea, financiamiento, mano de obra capacitada, capaz, o sea, Diana y Andrés, y un recinto que esté interesado en hacerlo, el Museo Pedro de Osma, ¿no? O sea, esto es un trabajo enorme y eso es en resumen, o sea, no es... Sí, pero la parte del productor, ¿cómo lo tiene específicamente? ¿Qué ha pasado con la... No, lo que pasa es que no se ve, o sea, se ha perdido, en su momento era muy visible, ¿no? Y se fue perdiendo con el paso del tiempo, también de pronto alguna restauración o algo, y queda difusa. ¿Cómo se reaprecia nuevamente? Pues con los rayos X. Sí. Y ya, está bien. Muchísimas gracias a todos nuevamente, y gracias allá. Ah, sí, perdón. Bueno, buenas noches con todos. Ante todo, agradecer a la profesora de Osma y a Lina Hernández por la presentación de hoy. Mi nombre es Naya Chávez, restaurador y, bueno, amante del arte colonial. Y aprovechando este espacio, también agradecer, o más que agradecer, es feliz de ver a nuestros profesores de San Marcos y principalmente a la profesora Sablín, que ha sido quien me ha motivado a seguir esta línea del arte colonial, ¿no? Bueno, más que una pregunta, era como un pedido, un comentario, ¿no? Sobre, bien sabemos ya de la presencia del arte no hispano en Perú, por investigaciones como la suya, o la de un par también desde el lado peruano, ¿no? Y hay otras piezas que están ocultas dentro de colecciones privadas. Pero quizá el principal problema que he estado viendo es que hay piezas novohispanas camufladas como de producción nacional. Y en este caso quería mencionar sobre la cultura de Francisco Martínez, que es pintor novohispano de la primera mitad del siglo XVIII, después de la generación de Villalpando, Juan de Ríos Juárez, y a la generación de Cabrera, ¿no? Su obra, dentro de nuestro territorio, si lo buscamos como novohispano, no lo vamos a encontrar. Está catalogado dentro de los inventarios como pintor limeño de civilización por su cercanía al estilo surbaranesco de Zurbarán. Y bueno, Francisco Martínez tenía una cercanía a Sebastián López de Arteaga, ¿no? A las obras, que él era un posible discípulo de Zurbarán. Ahora, el comunitario, la
pedido era que aprovechando que hay personas relacionadas a la universidad, sería bueno actualizar esos datos que ya se vienen dando en investigaciones actuales, ¿no? Se han encontrado hasta la fecha 4 piezas del pintor Francisco Martínez. 2 de ellas investigadas o dadas a la luz por la doctora Legia Fernández de la UNAM. Y ella menciona, ¿no?, cómo está catalogada en el Perú, principalmente en el siglo XVIII. Yo creo que estas actualizaciones inventarias servirían mucho para enriquecer nuevas investigaciones, ¿no? Porque hasta entonces, creo que hasta ahora investigué viviendo porque recién me había enterado de la... No, pero es más común, es súper común, por lo mismo, porque al principio no se tenía conciencia del flujo entre los reinos. Entonces, de pronto es como que tú ves una pintura que se asemeja a algo de un pintor local y lo catalogas así, porque además el patrimonio pictórico del Perú es enorme. A mí me pasó exactamente eso con un Cristo, un Echehumo, que estaba en el Inca Garcilaso, allá en Cusco, y entonces al momento de revisar en la base de datos había 2 posibles piezas que podían ser novohispanas. Le dije, no, pero enséñame esta, la sacamos y pues sí era, ¿no? Entonces es muy común, y más bien hagamos, o algo que yo siempre cuando estoy en línea o en alguna ponencia digo, tenemos algo que antes no teníamos, que era una capacidad de buenas resoluciones en nuestros teléfonos y redes sociales. Entonces, nosotros podemos hacer en el mundo una actualización del catálogo, porque hay, a ver, el arte, a final de cuentas, nos permite un goce y nos da sentido en la vida a la humanidad. Cuando fue la pandemia era lo único que nos dejó cuerdos, ¿no? Sí, porque era el encierro, pero de pronto los estados, y sobre todo en América Latina, tienen necesidades más apremiantes, ¿no? Y entonces siempre nos recortan el presupuesto, ¿no? Y mientras llega a la institución y mientras se logra la actualización, dejémoslo por escrito y dejemos el registro en redes siempre, ¿no? O sea, yo soy una de las que está a favor, por ejemplo, de tomar fotografía y poner datos en dónde están y hashtags arte virreinal, arte colonial, arte bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas herramientas que tenemos que aprovechar. Y además prevenimos el robo de obras de arte, porque antes era como solamente los hiperespecialistas que tenían los contactos sabían dónde estaban ciertas joyas. Y era muy fácil robárselas ¿y cómo le dices al Interpol, oye, me robaron tal pieza si no tenías ni una foto? Y de pronto te encuentras con que porque alguien se tomó una selfie en la iglesia del Valle Sagrado, aparece la obra porque la pudieron contrastar. Y eso no es una invención. Hay un artículo sobre una guadalupana que estaba en Ollantaytambo y está exactamente estaba en Estados Unidos y se reintegró. O sea, somos una nueva generación y las dinámicas culturales cambian. Hagamos uso de eso. Gracias por el comentario y si alguien tiene poder político de decir, oye, actualiza este catálogo, háganlo, ¿no? No sé, yo no sé, yo en esos temas no me meto. Pero si no, dejemos registro también, ¿no? Gracias. Gracias. Y pues entonces concluimos el día de hoy. No sé la transmisión cómo funciona, tú me avisas. Y pues gracias a los que están en línea, desde donde me estén viendo, un abrazo. Nos vemos pronto en México. Viene un coloquio en el cual voy a estar participando, comento después. Y gracias. Gracias.